Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha risa. Y precisamente risa es lo que vamos a tener hoy, porque prepúrense para presenciar la broma mood su con diéresis copyright pica, divertida y probablemente un poquito traviesa que veru, N en todo el dúo. Lo han oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las bromas, pero no cualquier tipo de broma, no. Hoy vamos a adentrarnos en el universo de Kerem y Hande, dos celebridades turcas que amamos, que nos hacen suspirar y que al parecer, también copyright N tienen un lado muy divertido y bromista que vamos a explorar a trabu copyright ese de los budeos y noticias que circulan por internet. Pero antes de que empecemos con toda esta locura, quiero recordarles a todos ustedes, mi hermosa familia virtual, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Toquen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas nuestras aventuras. Prometo que no se arrepentirán, tenemos muchísimo contenido divertido y emocionante en camino. Así que sin mudes preámbulos comencemos con la broma o con diéresis copyright pica de Kerem y Hande. Bien, a ver, du superíndice 3 de empezamos. Porque hay tanto material sobre estos dos que podríamos pasar días hablando de ellos. Pero tu copyright monos en esa famosa broma, la que ha dado la vuelta al mundo y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿CU superíndice 3 mo se les ocurrió superíndice 3 esto? Para ponerlos un poco en contexto, Kerem y Hande, como muchos saben, son dos actores turcos que protagonizaron una serie que fue un con diéresis copyright cito rotundo. La química entre ellos era palpable no solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Y es precisamente en ese ambiente de camaradería y amistad donde surgió superíndice 3 esta broma tan peculiar. Según cuentan las fuentes cercanas a ellos, todo empezó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N. Durante uno de los descansos, Kerem, que tiene fama de ser un poco payaso, decidió superíndice 3 gastarle una pequeña más menos a broma a Hande. Nada del otro mundo, solo esconderle su telu copyright fono o cambiarle el azúcar por sal en el cafú copyright. Cosas tupicas, ¿verdad? Pero ay, amigos, esto no se quedó superíndice 3 au. Digamos que Kerem encendió superíndice 3 la mecha de una bomba de diversión superíndice 3N y travesuras. La primera broma, la del azúcar por sal, aunque simple, fue un detonante. Imaginen la escena. Hande con toda la energía que necesita para una larga jornada de grabación superíndice 3N, toma un sorbo de su cafú copyright matutino, esperando el dulzor reconfortante. Pero, sorpresa. En lugar de eso, una explosión superíndice 3N de sal le invade las papilas gustativas. Su cara, según los presentes, fue un poema. Entre la sorpresa y la mueca, Hande lanzó superíndice 3 una mirada acusadora a Kerem, quien no pudo contener la risa. Ese fue el inicio de todo. Pero Hande no se quedó superíndice 3 a true ese. Ella también copyright N teno a su lado jugué tu superíndice 3N y decidió superíndice 3 devolverle la broma a Kerem. Y au fue donde las cosas empezaron a subir de nivel. Lo que comenzó superíndice 3 como una pequeña más menos a venganza, se convirtió superíndice 3 en una guerra de bromas sin cuartel. Se trataba de superarse mutuamente, de ver que copyright N tenua la ocurrencia mood S original y divertida. Ahora bien, la broma que se considera la mood S con diéresis copyright pica y divertida de todas fue la que involucró superíndice 3 atención superíndice 3N, redoble de tambores, un cambio de guardarropa. Lo oyeron bien. Hande con la ayuda del equipo de vestuario, cambió superíndice 3 la ropa que Kerem tenua que usar en una escena por un conjunto completamente ridículo. Imaginen la situación superíndice 3N, Kerem, todo galu de N, listo para grabar una escena romántica, y de repente le entregan un traje lleno de lentejuelas, con colores chillones y un sombrero que parecua sacado de una fiesta de disfraces. No era cualquier traje, mis amores, era una obra de arte del mal gusto, un espectáculo visual que desafiaba toda lógica. El plan era perfecto. Hande, con la complicidad del equipo de vestuario, ha logrado infiltrar el armario de Kerem y reemplazar su elegante atuendo por esa creación superíndice 3N extravagante. El momento de la verdad llegó superíndice 3 cuando Kerem, con la profesionalidad que lo caracteriza, se dirigió superíndice 3 al vestuario para prepararse para la escena.
La reacción superíndice 3N de Kerem fue, por supuesto, impagable. Según cuentan los testigos, al principio no se lo podía creer. Pensó superíndice 3 que era una broma del equipo de vestuario, una especie de novatada o un error. Pero cuando vio la cara de Ande supo que ella era la autora intelectual de todo aquello. En su rostro se mezclaban la sorpresa, la incredulidad y una incipiente sonrisa. Pero lo mejor de todo es que Kerem no se enojó superíndice 3. Al contrario, se lo tomó superíndice 3 con mucho humor y decidió superíndice 3 seguirle el juego a Ande. Se puso el traje ridículo y grabó superíndice 3 la escena como si nada. Imagúnense la cara del director cuando lo vio aparecer a su vestido. Un director que, por cierto, era conocido por su seriedad y profesionalismo. Ver su rostro oscilando entre el desconcierto y la hilaridad reprimida, fue un espectáculo en sí mismo. Por supuesto, la escena no se incluyó superíndice 3 en la serie, pero quedó superíndice 3 grabada para la posteridad en un vídeo que se filtró superíndice 3 en internet y que se hizo viral en cuestión superíndice 3N de horas. En el vídeo se puede ver a Kerem actuando con total naturalidad, como si llevara puesto el traje Moon ese elegante del mundo, mientras Ande y todo el equipo se desternillan de risa. La actitud de Kerem, su capacidad para reírse de sí mismo y su profesionalismo, lo convirtieron en el copyright roe del momento. Pero la broma no terminó superíndice 3 au. Kerem, fiel a su espíritu bromista, decidió superíndice 3 vengarse de Ande. Y su venganza fue aún más elaborada. Aprovechando que Ande tenía una escena en la que tenía que montar a caballo, Kerem le cambió superíndice 3 el caballo por uno mucho más pequeño más menos y con una personalidad un tanto peculiar. No era un simple cambio de caballo, no. Kerem había escogido a conciencia un caballo que además de ser de menor estatura, tenía una marcada tendencia a la distracción superíndice 3N y una afición superíndice 3N desmedida por la hierba fresca. Era un caballo con carácter, digamos. Según cuentan, el caballo era muy tranquilo, pero tenía la costumbre de detenerse cada 2 por 3 para comer hierba. Asu que imaginen a Ande intentando grabar la escena, mientras el caballo se paraba a comer cada pocos metros. Fue un caos total, pero también copyright N muy divertido. La escena, que se suponía que debía ser seria y dramática, se convirtió superíndice 3 en una comedia involuntaria. Ande con toda su gracia y elegancia intentaba mantener el control de la situación superíndice 3N, mientras el caballo, ajeno a las exigencias del guiú superíndice 3N, disfrutaba de su festún de hierba. Las tomas repetidas se sucedieron una tras otra, cada una más hilarante que la anterior. El director, después copyright ese de intentar mantener la compostura en vano, terminó superíndice 3 unió copyright dándose a las carcajadas del resto del equipo. Incluso la propia Ande, a pesar de su frustración superíndice 3N inicial, no pudo evitar reírse de la situación superíndice 3N absurda. Y a su continuó superíndice 3 la guerra de bromas entre Kerem y Ande. Cada dúa era una nueva sorpresa, una nueva ocurrencia, una nueva forma de hacer reír a todo el mundo. Y lo mejor de todo es que ellos también copyright N se divertúan muchísimo. Su amistad se fortaleció superíndice 3 gracias a estas bromas y su química en la pantalla se hizo aún más evidente. Las bromas se convirtieron en una especie de lenguaje propio, una forma de conectar y de expresar su afecto mutuo. Pero la cosa no se quedó superíndice 3 solo en el set. Los fans, al enterarse de estas andanzas, empezaron a participar también copyright N, crearon memes, vídeos recopilatorios, e incluso organizaron concursos para adivinar el serua la superíndice 3 sima broma. La guerra de bromas entre Kerem y Ande se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos viral que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía. Ahora, queridos espectadores, su copyright que muchos de ustedes están pensando, ¿pero esto es real? ¿De verdad pasó superíndice 3 todo esto? Y la verdad es que aunque algunas historias pueden estar un poco exageradas, la esencia de todo esto es real. Kerem y Ande son dos personas muy divertidas y bromistas que se llevan muy bien y que disfrutan mucho de hacer reír a los de MVS. Y como en todo hay detalles que se magnifican y otros que se pierden en el relato. Pero lo importante es la esencia, la complicidad, el humor y la buena onda que reinaba en el set de grabación superíndice 3N. Y es precisamente esa energía positiva y esa buena onda lo que los hace tan queridos por el público. Su química en la pantalla es innegable,
pero su amistad fuera de ella es aún muy valiosa. Y creo que todos podemos aprender algo de ellos, que la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio, que es importante reírse de uno mismo, y que una buena broma puede ser la mejor forma de fortalecer una amistad. Porque al fin y al cabo copyright es la vida sino una sucesión superíndice 3n de momentos, algunos serios, otros absurdos, y todos dignos de ser recordados con una sonrisa. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta broma con diéresis copyright pica de Kerem y Ande. Hemos visto CU superíndice 3 mo una simple travesura puede convertirse en una divertida guerra de bromas que fortalece una amistad y hace reír a todo el mundo. Hemos aprendido que no hay que tomarse la vida demasiado en serio, y que una buena carcajada puede ser la mejor medicina. Y también copyright N hemos visto CU superíndice 3 mo la actitud positiva y la capacidad de reírse de uno mismo pueden convertir un dúo cualquiera en una experiencia inolvidable. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan reído un poco. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. Copyright les pareció superíndice 3 la broma de Kerem y Ande? ¿Le fue su parte favorita? ¿Alguna vez han gastado una broma o con diéresis copyright pica a alguien? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. CU copyright denme sus experiencias, Susanu copyright dotasmud divertidas, quiero saberlo todo. Y para terminar, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se ruan un poco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es una broma, a su que ruan sea carcajadas. Chao, chao.